la primera. ¿Qué pasa en ese estadio? Se formó la de Dios es Cristo, porque todo el mundo va a decir, hasta los del equipo de él, los referees, los árbitros, todo el mundo va a empezar a decir, usted le va a decir al tipo que está al lado suyo, ¿qué le pasa a este man? El tipo va a decir, si es verdad, está loco, él tiene que correr para primera. ¿Por qué? Porque todos conocen el reglamento del béisbol. Y todos saben que cuando usted batea, usted tiene que tratar de llegar a primera, no a tercera. Y aquí estamos nosotros bateando y corriendo para tercera. Con premeditación, dolo y alevosía. Por eso es que el juego no funciona. Y por eso es que no hay diálogo. Y los diálogos que hacen aquí son de yo con yo. Ahora están ahí entre Rush. Ay, sí, ya es hora de que bueno, caminemos por la paz, no sé qué. Ya están viendo a ver cómo se quedan o cómo llegan. Y los excluidos, ¿quiénes somos? Los ciudadanos. Eso como cuando hacen un juego de fútbol, de que como le gritaron 4 cosas a los árbitros, entonces hacen el juego que no puede entrar nadie. Juegan entre ellos, pero nunca saben qué se hay entre ellos. Así no están haciendo nosotros, están excluyendo. Por eso nosotros tenemos que hacer de la Constitución una realidad más que un documento. Hay un folletito por ahí que lo venden hasta en las arrochas, que se llama ¿Qué es una Constitución? Que es una conferencia que dio Ferdinand Lasalle en 1869. Se lo recomiendo. Lean que vean por mecanismo. Bueno, entonces, hay otra pregunta acá. Buenas noches. Muchas gracias primero de todo a todos los que vinieron. Estamos hablando bastante sobre cómo lo vamos a hacer, si la constituyente, si se hace, si no se hace. La clase política de Panamá, no desde ahora, no desde el 2014, sino desde 1994, ha fallado. Voy a decirles algo brevemente. Ernesto Pérez Valladares, en 1994, en su campaña presidencial, dice: nosotros tenemos que combatir la corrupción también y fortalecer el Poder Judicial. Si usted hace algo corrupto, debe ser arrestado, procesado, declarado culpable e ir a prisión, cosa que hoy en día no pasa. 1999, mire, ella dice: la constante y descarada corrupción que de la mano de la impunidad golpea al pueblo necesitado. Eso es cuando le preguntan qué piensa usted sobre la corrupción y qué es lo que se va a hacer, ¿no? Todo el mundo. En el 2009, Ricardo Martinelli, no voy a comentar mucho sobre el mismo. En 2014, ahora Juan Carlos Bajero. La pregunta es, ¿cómo se puede materializar algo? No es la variable, la cuantificable, entonces, ¿cómo? Gracias. Vamos a escuchar la opinión de Raúl Molino respecto a esta preocupación. Mire, el cómo es una cuestión de voluntad desde el poder. El que no lo ha hecho es porque no ha querido, porque todos han podido. Solís, cuando apoyé a Guillermo Andrade, que iba a ser su primer decreto si ganaba la presidencia, y casi lo logró. O sea, es cuestión de voluntad. Odebrecht ha coimeado como ha coimeado porque le han dejado coimear y le han aceptado la coima, y no han investigado a nadie porque no han querido investigar al pedazo que falta del gobierno actual. Entonces, es una cuestión de voluntades, es una cuestión de tener reglas mínimas sobre las cuales actuar. La Constitución, esta o la que se haga, no va a decir que la procuradora tiene que ser una encubridora, pero si lo es una cuestión de voluntad. Yo voy a encubrir a este que es mi amigo Pío Pío, y mientras yo esté aquí no le va a pasar nada. Acaban de aprobar en tercer debate la ley de imprescriptibilidad, un nombre un poco más enredado de lo que verdaderamente la ha movido. Cuando se aplique,
pues se va a aplicar. No quiero a nadie decir que es persecución, porque esa fue una ley que corrieron a abrazar, porque el proyecto tenía más de 1 año y medio de estar ahí engavetado, cuando negaron las magistradas y salió la bancada de gobierno a abrazarse con esa ley. Que si lo que yo leí hoy en los periódicos se plasmó en la ley, tiene un viso de inconstitucionalidad por una buena cantidad de artículos. Pero bueno, ahí está, veremos mañana o cuando salga en la Gaceta y el señor presidente dignamente se mueva a sancionar. Nada en la Constitución dice que el Ejecutivo se puede meter en el Judicial, o que el Legislativo con el Judicial pueden pactar pactos de no agresión entre ambos órganos, porque uno investiga y juzga. Uno le rasca la espalda al otro, como hace Guillermo Endara. Eso no lo dice la Constitución, pero pasa en la práctica. Mire, voy a usar mi ejemplo. A mí me metió preso Varela 6 meses. El sábado antes yo sabía que 6-3 la votación era como hacían en los tiempos de Cristo. Preso. A la 1 de la tarde yo estaba en mi finca descansando, me llamaron, vas preso el lunes. Y preparé a mi familia y a todo el mundo porque había una mesa donde se decidía quién iba preso y quién no iba preso. Por ese supuesto delito a mí me investigaron y me sobreseyó los 9 magistrados de la Corte, cosa juzgada. Se lo invoqué a la fiscal Muro, preso. Llegó un panameñista que dijo que lo habían investigado y no había sido por Odebrecht, sino por a su casa. Está libre por ahí, el señor Lazo. De los 10 millones confesados que recibió de Odebrecht. ¿Para qué? Para hacer lobby del nuevo gobierno en las obras del Estado. Cuando Murcia lo agarraron preso, si no, ese hubiera sido el inicio de otro Odebrecht. Él necesitaba el MIBI y el MOP para lavar la plata de la pirámide. Lo dijo en algún lado, no sé si fue en Colombia, en los Estados Unidos, lo declaró. Cuando yo estuve preso me mandaron 3 veces la taquilla a pedirme plata y salía en las 48 horas siguientes. Yo no. Por ahí veo en la televisión muy orondo a 2 de los abogados que me visitaron opinando de sus clientes. Digo, no, tranquilo, yo voy a diseñar mi estrategia. Yo salgo aquí en 6 a 8 meses. Dile a Varela que se le va a cumplir el deseo, que en 6 meses yo salgo. Que fue la receta que en la Navidad me mandó a decir con un amigo en común. Dile a Molino que se quede quieto, que le va a tocar 6 meses. Eso no lo dice la Constitución, que el presidente puede meter a la gente presa, o que la fiscal tiene que obedecer el mandato del jefe de seguridad del Estado. En una ampliación me llevaron y me sentaron ahí. Había más sapos que auxiliares del Ministerio Público, y yo me negué a seguir declarando. Digo, mira, a mí no me sirve más esta vaina, así le dije yo. Me acojo al artículo 25 de la Constitución y a mí no me traen más aquí. Me tienen que matar para traerme aquí otra vez. Pues no voy a declarar más en esta farsa. Eso no lo dice la Constitución en ninguna parte. Que las oficinas del Ministerio Público están llenas de sapos. En ningún lado lo dice. Entonces, es una cuestión de actitud, una cuestión de voluntad y de respeto. Y sobre todo de quien gane la presidencia de la República. La presidencia de la República es el privilegio más grande que un pueblo deposita en los hombros de un hombre o de una mujer. Y desde ese momento tú tienes que pensar, cuando te vas de ahí, cómo quieres irte de ahí. Si chocando manos y sonreído, o huyendo por la puerta de atrás. Esto es una decisión de cada quien, que la tiene que tomar en función no de la Constitución, es una cuestión de voluntad. Cuando usted no es ladrón, usted no es ladrón. Usted lo llaman y lo invitan a un conciliabrio para saltar un banco, le digo, un momentito, y no me meten en eso. Hay quienes se meten, eso no está en ningún pacto social de ninguna corporación de estas metidas en estos problemas.
Aquí a nadie le han encontrado un caleto lleno de millones de dólares. Todo ha entrado a los bancos y ha salido por los bancos. Eso no está en la Constitución, que no deben recibir dinero de dudosa procedencia y de conocer a tu cliente. Pero cuando uno llega como un pendejo a abrir una cuenta de $1000, te preguntan todo el currículum. Pero si yo llego con un maletín con 25 millones a la calle, dame acá que eso es el flujo de caja del banco. Entonces, esas cosas, mi querido estudiante, futuro colega, ni de una constitución, ni de ninguna ley. Es una cuestión de actitud de las personas a las que tú vas a nombrar si eres mandatario en puestos claves como la Corte Suprema de Justicia. Hay países que se blindan. Primero que tiene que ser unánime por el Consejo de Gabinete. Si hubiera sido esa la decisión, 2 magistrados que nombró Martinelli no hubieran sido nombrados porque yo voté en contra. Pero era mayoría. ¿No? Eso no, esas cosas dependen de la voluntad. Yo voy a nombrar un magistrado para cuando yo sea expresidente, según mal chiste. El día antes de dejar la silla no te cogen el teléfono. Y los últimos 2 meses no hay parking enfrente de la presidencia, hay estacionamiento para el que quiera ir ahí. Ni vale parking, necesita, hay estacionamientos ahí. La soledad del poder es muy triste. Y el tramo final de un presidente, ahí recapacitas de pronto, tardíamente, lo que fue la carencia de tu voluntad para poder hacer las cosas como se debe hacer. Es cuestión de voluntades. Convocarla, armarla, discutirla y que vaya todo el mundo. Si, como ha dicho Miguel Antonio Bernal muchas veces, esto no es una cuestión de abogado. En ese cuadro que la licenciada Turner expuso, ahí hay de todo tipo de profesiones. El presidente era un chiricano, que no era abogado. Jurado creo que era. Jurado. Entonces, ahí tienen que ir los obreros, ahí tienen que ir los estudiantes, tienen que ir todo el que quiera correr a constituyente. Ojalá se haga una gran campaña para que la mayor cantidad de personas participe en una elección a constituyente. Prohibido, eso sí, y eso sí lo tiene que decir, que ningún diputado pueda ser constituyente. Clave. Y de ahí para adelante, no reelección de nadie. No necesitamos eso. Costa Rica, que está aquí al lado, que acaba todo el mundo de felicitarlo ayer y antes de ayer por el ejemplo de la votación del domingo. Bocararia tuvo que forzar una reelección presidencial, forzada el Premio Nobel de la Paz, con una interpretación un poquito enredada. Daniel Ortega lo hizo en Nicaragua, pero es Daniel Ortega. Entonces, no nos vamos a poner a extrañar. Maduro convocó una constituyente de yo con yo. Ahí está un ejemplo de lo que es una constitución. Una constituyente está en la Venezuela. Ayer o hoy estaban juzgando un tribunal superior, que es el equivalente a la Corte Suprema, en el exilio al presidente Maduro en la sala de la Corte de Colombia. Hay 7, 8 magistrados itinerantes en el exilio, con la procuradora también en el exilio, que es la que actúa en donde le expresan. Aquí en Panamá viven 3 asilados. Yo tuve el placer de conversar largo con el magistrado de Venezuela, pues lo iban a matar el día que fue a tomar posesión, habiendo sido nombrado de acuerdo a la Constitución, elegida por la constituyente, y se tuvo que ir a Venezuela, lo volvieron a matar, a él y a su mujer. Entonces ya le digo, mi querido estudiante, es cuestión más de voluntad que de letra, es cuestión más de espíritu que de actitud. Para eso, obviamente, tiene que existir, pero ninguno de los problemas que usted buenamente ha definido en la Constitución dice que no hay que hacer. Sencillo.
también el profesor Bernal se agarra una opinión. Que se presta para quedarnos aquí un buen rato más y sobre todo pues, por agradeciendo la paciencia que ustedes nos han tenido a todos. Pero miren, yo le voy a dar una respuesta, que no necesariamente es la respuesta. Actuando. Esa es una manera de empezar. Uno de los problemas que nosotros tenemos en este país, que hay demasiados espectadores, y nosotros necesitamos ciudadanos actores. José Dolores Moscote lo llamaba ciudadanos militantes, es decir, gente activa. La indignación no sirve de nada si no es activa. O sea, así como uno tiene que aprender a indignarse, después que se indigna tiene que actuar para que no se repita el acto. Y nada más voy a hacer una pequeña referencia histórica y espero que se me comprenda. Usted decía, ¿cómo? Mire, aquí en el siglo XIX llegaron los franceses a hacer canal, no pudieron. Y entonces todo el mundo se preguntaba, antes y después que se fueron los franceses, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a hacer canal? Y llegaron los gringos, ¿verdad? Y entonces, ¿y cómo van los gringos a hacer canal? ¿Qué hicieron los gringos antes de empezar a hacer el canal? Ellos no mandaron a su gente acá a abrir el trazo del canal, ni hacer, no. Ellos mandaron unos médicos, unos científicos, psicólogos y otro montón, un paquete de gente. Y fumigaron. Eso fue lo que hicieron. Fumigaron. Bueno, mire, como vemos este tema de la constituyente, aunque no pareciera, es apasionante. No sé, con el profesor Bernal, que hemos ido a un periplo por el país en muchas